Muy buenos días a todas y todos. Mari Upeñi, Mari Pulamien, Mari Kombuche, Sumauru, Kamisaraki, Hilatanaka, Kuinakayaka, Yorana Korua, Alimpunchay, Punakuna, Alimpuncha, Huahuaquiguna. Espero que todos y todas estén muy bien. Vamos a desarrollar esta conferencia sobre priorización curricular del sector de lengua indígena. Y bueno, estamos en una situación, ¿cierto?, bien especial en todo el mundo con este tema de la pandemia, ¿cierto?, del coronavirus. Y bueno, desde ya un fraternal saludo y más aún en estos días, ¿cierto?, en que hemos estado en una renovación de la naturaleza, en un nuevo ciclo, ¿cierto? El Huiñolchipantu, ¿cierto? Inti Raymi, Machacmara, en el caso del norte, de los Aymara. Y, perdón, efectivamente estamos en una situación que es sumamente inesperada, pero que nos ha hecho, ¿cierto?, tomar ciertas decisiones en este sentido desde el Ministerio de Educación y desde la Unidad de Currículum y Evaluación, ¿no? Para poder, de alguna manera, enfrentar, ¿cierto?, todo esto que está pasando y ayudarlos, ¿no? Entregar algunas orientaciones, ayudas, sugerencias para poder abordar, ¿cierto?, en tiempos de pandemia los aprendizajes de los estudiantes. Y la Unidad de Currículum y Evaluación, o de las diferentes asignaturas, hemos estado trabajando en una priorización curricular, ¿no?, que es un marco de actuación pedagógica que determina los objetivos de aprendizaje esenciales del currículum vigente. En el caso de la mayoría de las asignaturas, bases curriculares, y en el caso nuestro, el currículum vigente del sector de lengua indígena, que se viene implementando, como yo creo que todos ustedes saben, ¿cierto?, desde el año 2009, y que comenzó, ¿cierto?, la implementación en primero básico hasta octavo año. Esta priorización curricular tiene como propósito que se cumplan con el máximo de realización posible en las circunstancias en que se encuentra el país, ¿ya? A propósito de lo que yo estaba diciendo al inicio. Favorece el desarrollo integral e incluye todas las asignaturas del currículo. Por ende, nuestra asignatura también, ¿ya?, entra en esta priorización, ¿no? Y como les comentaba, la idea es poder entregar el mayor apoyo en este sentido, ¿no? Por otro lado, cuenta con la valoración del Consejo Nacional de Educación, ¿no? Nosotros siempre presentamos al Consejo Nacional de Educación nuestras propuestas, ¿no?, curriculares. En su momento fue el marco, los programas de estudio, las bases curriculares, ¿no?, de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales, ¿cierto? Y bueno, y en estos momentos también se presentó esta priorización curricular, ¿no?, y ha sido un trabajo permanente con ellos para poder abordar este contexto, ¿no?, esta situación en la que nos encontramos. Y en ese sentido, el Consejo obviamente entregó también muchas sugerencias y hubo un trabajo muy estrecho con ellos para poder, ¿cierto?, mejorar esta propuesta y que pueda hoy día estar ya
pública para todos, ¿cierto? En el caso específico de lengua indígena, comentar, ¿cierto?, que esta priorización está basada, como ya lo mencionaba de alguna manera, ¿cierto?, en el marco curricular de primero a octavo año básico, ¿ya? Y corresponde a este año lectivo 2020, ¿no? Entonces, esta priorización que ya ha comenzado, la idea es que ya públicamente, ¿cierto?, está en conocimiento para todos y hay escuelas que ya están trabajando, también DAEM, y también me imagino profesores, educadores la han podido ya mirar, ¿no? Está en la página del ministerio, ¿no? Y es importante, ¿cierto?, que se conozca y se comience ya a trabajar con este instrumento, digamos, para poder organizar el trabajo en lo que queda, digamos, del periodo lectivo 2020, independiente, digamos, del contexto que obviamente ya todos conocemos, ¿no? Que en muchos lugares no está siendo presencial, ¿no? Sí, comentar en ese sentido, ¿no?, que tuvimos la noticia, ¿cierto? No sé si todos ustedes ya la pudieron ver, que en Rapa Nui, los establecimientos de la isla van a comenzar el 1 de julio, ¿no?, su ingreso a clases. Obviamente con todas las medidas, en fin, con muchas precauciones. Y bueno, se verá ahí cómo va operando esto, ¿no? Que sin duda es una situación, sobre todo es una situación nueva, ¿no? Pero que de alguna manera va a poder posibilitar observar qué está pasando ahí, cómo se va dando esto para otras escuelas en el país que quizás también puedan tener la oportunidad de reiniciar sus clases presenciales, ¿no? Y bueno, en ese sentido, ¿cierto?, sabemos que hay una variedad, una diversidad de situaciones y de formas en que los profesores y, bueno, en este caso ustedes, muchos de ustedes como educadores tradicionales, seguramente también están enfrentando este periodo, ¿cierto?, y para estar cercano a los estudiantes y poder de alguna manera implementar, ¿cierto?, lo que es el sector de lengua indígena, en este caso. A propósito, para el año lectivo 2021, la priorización curricular se va a realizar a partir de las bases curriculares de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales de primero a sexto año básico, ¿tá? ¿Y por qué? Porque, si ustedes recuerdan, nosotros estuvimos desarrollando un proceso de bases curriculares para una asignatura que reemplace, ¿cierto?, de manera gradual va a ir reemplazando al marco curricular, ¿no?, y por lo tanto al sector de lengua indígena. Y en ese sentido, las bases curriculares fueron aprobadas el año pasado, a fines del año pasado, y el Ministerio de Educación está en trámite, digamos, el decreto, ¿ya?, para su entrada en vigencia, que sería el 2021. Por lo tanto, como va a entrar en vigencia la base curricular el próximo año, nosotros como equipo y como ministerio tenemos la tarea de hacer también la priorización curricular para las bases curriculares, como decía, y que puedan estar ya puestas, digamos, de manera pública y en práctica, esperamos, ¿cierto?, el próximo año, ¿ya? Por lo tanto, en el caso nuestro, ¿no?, de esta área o de esta asignatura, ¿cierto?, este año nosotros tendremos la priorización curricular para el sector de lengua indígena, pero el 2021 lo vamos a tener para las bases curriculares, ¿ya? Ahora, un recordativo, digamos, por decirlo así. Queremos en esta presentación ahondar un poco, ¿cierto?, aludir a los propósitos formativos de lengua indígena, ¿no?, que principalmente tiene el carácter de brindar acceso de modo sistemático y pertinente a la realidad de los estudiantes, ¿no?, a estudiantes pertenecientes a los pueblos originarios y también a aquellos niños y niñas
que no necesariamente pertenecen a alguno de ellos, ¿no? Porque no es solamente un sector, ¿ya? El sector de lengua indígena para niños que pertenezcan a algún pueblo originario, ¿no? Sabemos que hay muchos niños que no lo son y que se interesan mucho por obviamente conocer la cultura y también la lengua de los pueblos originarios, ¿no? En ese sentido, los propósitos formativos, ¿ya? Y que también de alguna manera, ¿cierto?, se mantienen y se profundizan en las bases curriculares, ¿ya? Tienen que ver con oportunidades de aprendizaje de las lenguas indígenas, ¿cierto? El poder conocerlas, el poder acercarse y también practicarlas, ¿no? Y en este caso, que en el sector de lengua indígena tenemos el desarrollo de 4 lenguas, ¿cierto? Mapuche, aymara, o el mapuzungún, ¿cierto? En el caso mapuche, aymara, quechua y rapanui. También incorporar conocimiento y saberes relacionados con diferentes aspectos de la cultura, tradiciones y cosmovisión del pueblo originario, ¿no? Algo muy importante porque lengua y cultura, como sabemos, están muy de la mano, ¿no? Son dos ámbitos muy relevantes para los pueblos originarios, ¿no? Por lo tanto, no es un aprendizaje aislado, ¿no? Sino que están íntimamente relacionados. Por otro lado, está promover el desarrollo de habilidades relacionadas con el código escrito en lengua indígena, ¿no? Que de a poco los estudiantes, ¿cierto?, vayan progresando en el conocimiento y también en el uso de la lengua originaria, según corresponda. Y fomentar también la comprensión y producción escrita de distintos tipos de textos en lengua originaria según el pueblo que corresponda, ¿no? Por lo tanto, importante acercarse, ¿no?, a modos de escritura, ¿no?, y a que los estudiantes también puedan leer textos en lengua originaria, ¿no? Sabemos que las lenguas de los pueblos son eminentemente orales. Sin embargo, con el tiempo, ¿cierto?, han pasado al código escrito, algo que es muy importante también para su mantención, ¿no?, para su desarrollo. Por lo tanto, la escritura también es un ámbito importante dentro de esta área. Bueno, entrando ahora a la construcción y organización de la asignatura, ¿ya?, a la priorización propiamente tal, ¿ya?, se trabajó en este caso, ¿cierto?, como decía, con el sector de lengua indígena. Eso es lo que nosotros priorizamos, ¿ya?, en relación a los objetivos de aprendizaje, específicamente con los objetivos fundamentales, ¿ya?, porque recordemos que el marco curricular tiene objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios, ¿ya? Entonces, esos elementos son los que nos permitieron a nosotros hacer esta priorización de primero a octavo, ¿ya? La decisión de proponer una priorización curricular que sea factible con la reducción del año escolar presencial se sustenta en el análisis de referentes nacionales y de algunos referentes internacionales que se han construido durante la pandemia, ¿ya? Entonces, esto ha permitido, en el fondo, tener un escenario, un marco, un referente para poder organizar esta priorización. La reducción del tiempo lectivo, sumada a la incertidumbre, ¿cierto?, de la vuelta a clases, ha generado la necesidad de incluir 2 niveles de priorización, ¿ya? Y esto lo voy a explicar. Aquí en la lámina, ¿cierto?, se aprecia a qué se refiere, y tiene que ver con 2 niveles de priorización. Un nivel de priorización 1, que tiene que ver con objetivos, ¿ya?, en el caso nuestro, objetivos fundamentales imprescindibles, ¿ya? Son aquellos objetivos de aprendizaje considerados esenciales para avanzar a nuevos aprendizajes. Estos objetivos actuarán como un primer nivel mínimo que le permitirá a las escuelas organizarse y tomar decisiones de acuerdo con las necesidades y reales posibilidades en el actual contexto, ¿ya? Porque evidentemente, ¿cierto?, tenemos situaciones, como dije antes, muy diversas, en que en algunos establecimientos quizás vayan a poder iniciar sus clases presenciales,
Otros quizás van a tener que dividir jornadas o trabajar de manera remota, en fin, hay muchas maneras en que se va a enfrentar este proceso. Y en ese sentido, ¿cierto? Estos objetivos imprescindibles, ¿ya? De alguna manera son objetivos mínimos, como decimos, y que sí o sí se espera que los estudiantes pudieran lograr en el periodo, ¿ya? Que se pueda considerar dentro de este año 2020. ¿Ya? El nivel de priorización 2 tiene que ver con objetivos integradores y significativos. ¿Ya? Se propone en este sentido a las escuelas avanzar con aquellos objetivos que le permitan a los estudiantes generar aprendizajes para integrarse como sujetos activos frente a los desafíos sociales, así como desarrollar aprendizajes integradores para transitar por distintas áreas del conocimiento. ¿Ya? Esto implica entonces que este nivel de priorización 2 se pueda avanzar, ¿cierto?, una vez abordados los objetivos de nivel 1, ¿ya?, de priorización 1. Nosotros hicimos ahí una selección que evidentemente considerara, ¿cierto?, los ejes que tiene el sector de lengua indígena y que se ilustra precisamente en esta próxima diapositiva, ¿ya? En esta propuesta curricular transitoria se usaron los dos ejes que organizan el sector de lengua indígena, que son oralidad y comunicación escrita. Ambos están orientados hacia la enseñanza, promoción y valoración de las lenguas indígenas, ¿cierto?, en contextos significativos para los niños y las niñas. La priorización en la asignatura se organizó para mantener un equilibrio entre los ejes que permita al estudiante construir el conocimiento básico y desarrollar, ¿cierto?, las habilidades y actitudes correspondientes en cada curso, ¿ya? En ese sentido, si ustedes aprecian acá la lámina, están los ejes, pero además el eje de oralidad está con sus dos componentes, porque tiene, ¿cierto?, dos componentes que se desarrollan y que potencian en el fondo este eje, que son tradición oral y comunicación oral, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto?, se organizó esta priorización y se determinó, ¿cierto?, cuáles objetivos entonces fundamentales iban a corresponder a un nivel 1 de priorización y cuáles iban a corresponder a un nivel 2 de priorización, ¿ya? A propósito de lo anterior, nosotros desarrollamos también una progresión, ¿ya?, del eje de oralidad y del eje de escritura, de comunicación escrita, ¿ya? Y a propósito del nivel de priorización 1, ¿ya? Entonces, ustedes encuentran aquí en esta lámina cómo nosotros organizamos esa progresión a partir del eje, del curso, ¿cierto?, y de los objetivos, ¿ya?, que se priorizaron para el nivel 1, ¿ya?, que serían estos objetivos imprescindibles, ¿ya? Entonces, si ustedes ven ahí, está de primero a octavo año básico en el eje de oralidad, ¿ya? Por ejemplo, en primero básico está el objetivo fundamental que dice distinguir y reproducir adecuadamente sonidos de uso cotidiano propios de la lengua indígena. En segundo básico, distinguir nociones elementales propias de la lengua indígena para referirse al espacio, al tiempo y a las relaciones de parentesco. En tercero, escuchar y comprender diversos tipos de relatos fundacionales cosmogónicos y así sucesivamente, ¿ya? La idea es que en esta progresión podamos observar dentro del mismo eje cómo va avanzando esta competencia en el fondo, ¿cierto? Y todos los elementos que tienen que ver con la oralidad, ¿ya? Entonces, importante en ese sentido mencionar que si ustedes recuerdan el marco curricular de lengua indígena, los objetivos fundamentales son los mismos para primero y segundo básico. Así, y lo mismo pasa con tercero y cuarto, ¿ya? Entonces, lo que hicimos nosotros para poder hacer una diferencia entre esos cursos, ¿ya?, entre esos niveles,
trabajamos la priorización, ¿cierto? A partir de objetivos, delimitando en el fondo cuál es abordar en primero básico, cuál es en segundo, en tercero, en cuarto, en cada curso, independiente, digamos, de que sean objetivos comunes, en el caso de primero y segundo, como decía, y en el caso de tercero y cuarto. Entonces, eso es bien importante porque yo creo que les va a poder ayudar a ustedes a observar, ¿cierto? Entonces, que trabajar de una manera mucho más específica, porque eso sí lo tenemos en los programas de estudio, ¿ya? Esa especificidad por año, pero no así en el marco, ¿ya? Entonces, eso es importante que ustedes puedan, cuando si han revisado ya estos documentos, van a ver que está diferenciado por curso, ¿ya? Y eso es sin duda una ayuda, esperamos que sea una ayuda, un apoyo para ustedes. Ahora, con respecto a la progresión del eje de comunicación escrita, también para el nivel de priorización 1, ¿ya? Es decir, para los objetivos fundamentales que tienen la característica de ser imprescindibles, es decir, que sean lo que ojalá los estudiantes puedan lograr en este periodo lectivo. Y en ese sentido también acá está la progresión desde primero básico hasta octavo, ¿ya? En el caso primero básico, por ejemplo, está el objetivo de leer las letras del alfabeto asociándolas con el sonido correspondiente a partir de palabras. Segundo básico, leer las letras del alfabeto asociándolas con el sonido correspondiente a partir de palabras. En tercero básico, conocer el alfabeto de la lengua indígena, ¿ya? En cuarto básico, leer comprensivamente y escribir palabras según las características propias de la lengua indígena, en fin, ¿ya? Y ahí se fijan, va progresando, va aumentando el nivel de complejidad de estos objetivos, ¿ya? Después tenemos algo que acompaña, que va a poder permitir el desarrollo también de esta priorización curricular y tiene que ver con el desarrollo de unas fichas pedagógicas, ¿ya? Que se realizaron precisamente a partir de los objetivos de aprendizaje priorizados, ¿ya? Tanto en el nivel 1 como en el nivel 2. Estas fichas pedagógicas consideran sugerencias concretas para el trabajo pedagógico en contexto de pandemia, ¿ya? Es decir, hay sugerencias, hay propuestas ahí de cómo poder desarrollar, cómo poder abordar los aprendizajes y desde una perspectiva, ¿cierto?, didáctica, ¿no? Con algunos ejemplos, apoyándose además de los recursos que tenemos disponibles como asignatura, ¿cierto? Que bueno, ahí es distinto, digamos, en ese sentido los cursos en los cuales nosotros tenemos esos recursos, ¿ya? Recordemos que los textos escolares, por ejemplo, tenemos hasta tercer año básico, ¿ya? Pero tenemos otros recursos, ¿cierto? Como las guías pedagógicas, ¿ya? Tenemos también los programas de estudio, que eso sí tenemos de primero hasta octavo, ¿ya? Y que son herramientas que sirven bastante, creemos, ¿cierto?, para poder desarrollar el trabajo con los niños y las niñas, ¿ya? Estas fichas pedagógicas responden a preguntas como la siguiente. ¿Qué aprenderán? ¿Ya? Algo que es clave, ¿cierto? Y que es fundamental. ¿Qué estrategias utilizo? ¿Ya? Es decir, ¿cómo puedo abordar, ¿cierto?, esos objetivos de aprendizaje y con algunos ejemplos bien concretos que están vinculados, ¿no?, en la mayoría de los casos desde los propios recursos que tenemos, como decía, ¿ya? O los textos, o los programas, ¿ya? O las guías, en fin. Además, ¿cómo puedo verificar si aprendió? ¿Ya? Es decir, el foco en la evaluación, pero no solamente en la evaluación, así solamente, digamos, sino que en una evaluación formativa, ¿ya? Es decir, cómo podemos nosotros observar los desempeños de los estudiantes, pero también cómo puedo retroalimentar ese aprendizaje, cómo puedo ayudar a que los estudiantes también tomen conciencia de cómo están aprendiendo, de lo que les falta por aprender, ¿ya? En ese sentido, ahí está una estrategia metacognitiva, ¿cierto? Y de autoevaluación, en fin, que les permita a ellos mismos también ver cómo está
produciéndose su aprendizaje, cómo se está desarrollando, ¿ya? Y si están logrando, ¿cierto?, lo que se espera que aprendan, tanto en el ámbito de la lengua como de la cultura de los pueblos originarios. Y además está los recursos de apoyo sugeridos, que como ya lo había mencionado antes, ¿cierto? Nosotros seleccionamos de acuerdo precisamente a todas estas estrategias que tienen las fichas y las actividades sugeridas que las contemplan, ¿ya? Y aquí tenemos precisamente un ejemplo de ficha pedagógica, ¿ya?, de cuarto año básico del eje de oralidad. Seleccionamos acá un curso específico y para el eje de oralidad, para que podamos observar más o menos con lo que ustedes se van a encontrar. Estas fichas van a estar también publicadas en el sitio web, ¿ya?, en Aprendo en Línea, botón docente. Ahí es donde podemos encontrar estas fichas, donde vamos a poder encontrar estas fichas, esperamos prontamente, ¿ya? La priorización curricular, sí, eso ya está pública, digamos, y está en el sitio web. Pero las fichas, ¿cierto?, porque también tiene un proceso de diseño, en fin, y de revisión permanente, porque como todo tratamos nosotros de poder revisar, ¿cierto?, para que estén de la manera más óptima posible para el trabajo en los establecimientos, ¿ya? Bueno, esta ficha que tiene que ver con, como decía, con el eje de oralidad en cuarto básico, y a propósito de la pregunta, ¿cierto?, ¿qué aprenderán?, que mencionaba antes, dice, y ahí está el objetivo, ¿no?, que utilizar los sonidos propios de la lengua indígena en la reproducción de expresiones orales de uso frecuente, ¿ya? Ese es el objetivo, pero acá se han incorporado dos viñetas que de alguna manera ilustran, a propósito de los contenidos mínimos, porque como decía, el marco curricular tenemos objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios, y en ese sentido, tomando desde los propios contenidos mínimos, pusimos estas viñetas como para un poco ampliar, ¿no?, cuál es el sentido que tiene el objetivo fundamental, ¿cierto?, que ha sido seleccionado, ¿no?, porque, como dije antes, estas fichas están desarrolladas para todos los objetivos, tanto de nivel 1 de priorización como los de nivel 2, ¿ya? Bueno, y acá en este caso puntual, como decía, utilizar los sonidos propios de la lengua indígena en la reproducción de expresiones orales de uso frecuente. Entonces tenemos ahí una bajada, ¿ya?, algo que nos puede ayudar a comprender de mejor manera el objetivo, que dice usando palabras y expresiones en lengua indígena propias de una conversación formal y usando expresiones cotidianas para organizar o ponerse de acuerdo sobre algún tema de elección en diálogos y conversaciones en lengua indígena, ¿ya? Ahora, ¿qué estrategias utilizo?, ¿no? Entonces aquí ustedes van a encontrar en la ficha un desarrollo con una ejemplificación además de la estrategia vinculada, como decíamos, al objetivo que se ha seleccionado. En este caso, dice así: considerando el contexto de distanciamiento social por la pandemia y que este es un objetivo del eje de oralidad, se sugiere que la estrategia principal sea la simulación de interacciones conversacionales donde los estudiantes empleen expresiones cotidianas en lengua indígena según corresponda, ¿no? Entonces, la ejemplificación se desarrolla en función, ¿cierto?, como decía, de este objetivo, ¿no?, y de la estrategia, donde en este caso se sugiere, ¿cierto?, solicitar a los estudiantes, por ejemplo, que creen una maqueta de algún lugar representativo de su entorno, plaza, escuela, mercado, feria, etcétera, puede ser cualquier lugar representativo de su entorno, y que a la vez produzcan algunas figuras humanas características de los miembros de su comunidad, ¿eh? Luego que los niños y niñas recreen algunas conversaciones imaginadas entre los personajes representados, empleando expresiones y palabras en lengua indígena. Obviamente acá se espera siempre el apoyo del educador tradicional, y claro, bueno, en esta situación de pandemia y que evidentemente quizás la interacción, ¿ya?, comunicativa
cercana, quizás sea complejo eso poder llevarlo a cabo. Bueno, la idea es poder buscar algunas maneras de trabajarlo, ¿no? De cuidar en el fondo cierto distanciamiento físico, ya quizás se puede hacer alguna grabación. También importante el apoyo de la familia, porque muchas cosas quizás se puedan intencionar desde los propios conocimientos y saberes, ¿no? de la familia para apoyar los aprendizajes de los niños y de las niñas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, como dice cierto esta estrategia y esta ejemplificación, la idea es que el educador tradicional pueda proponer un problema, por ejemplo, donde deban ponerse de acuerdo u organizarse entre los personajes y solicitar a los estudiantes que lo resuelvan según las normas conversacionales del pueblo indígena que corresponde, buscando favorecer el intercambio de aprendizajes previos que estos han ido adquiriendo a niveles anteriores y los aportados desde su propia experiencia, ¿ya? Los niños tienen experiencias previas, ya han tenido, en este caso, son de cuarto año básico, han tenido, ¿cierto?, el trabajo del sector de lengua indígena desde primero, básico hasta tercero, por ende debiera tener ya algunos conocimientos que le permitan abordar estos objetivos, ¿no? Y estos aprendizajes. Y en ese sentido también hay en los programas de estudio, como dice acá en la ficha, ¿ya?, de cuarto año básico aparecen diversas actividades que favorecen alcanzar este objetivo. Entonces, la idea es que esta ficha nos permita ir a esos recursos para poder ver de manera específica qué actividades nos sirven como para complementar, ¿cierto?, la propuesta que puede haber acá, ¿ya? En ese sentido, está en la ficha señalado para las 4 lenguas, ¿ya? En el caso aymara, en el caso del mapudungun, en el caso quechua y también en el caso guaraní. Entonces, y aquí precisamente incorporamos nosotros, esto no está dentro de la ficha, pero sí nosotros lo incorporamos acá en la presentación para que ustedes puedan observar cómo este ejemplo de ficha pedagógica, ¿cierto?, que está ejemplificado acá y que nos menciona las páginas en este caso, de los programas de estudio, ¿ya? Entonces, acá nosotros precisamente seleccionamos una actividad que está en el programa Aymara de cuarto año básico en la página 89, ¿ya? Y que dice así: actividad dramatizan una situación de conflicto y su resolución entre miembros de la comunidad. Y los ejemplos son: comentan sobre las situaciones de conflicto que ocurren entre los miembros de la comunidad, consultan a sus padres y abuelos sobre las razones por las cuales se presentan conflictos o problemas con vecinos, representantes de la comunidad u otros, elaboran una lista de situaciones conflictivas que les hayan llamado la atención, seleccionan una situación conflictiva y elaboran un guión que incluya la resolución del problema, caracterizan a los diferentes personajes y roles que representarán, en fin, ¿no? O sea, si ustedes se fijan en la ficha, ¿no?, que está la sugerencia y hay el desarrollo de alguna estrategia o de alguna actividad específica, ¿no? Si uno va a los programas, en este caso al programa de estudio, encuentra más, ¿cierto?, posibilidades de abordar y de profundizar estas actividades, ¿verdad?, esta estrategia. Y por lo tanto abordar los objetivos del sector, ¿verdad?, del sector de lengua indígena. Otra parte importante, como dije antes, dentro de la ficha pedagógica, ¿ya?, es cómo puedo verificar si aprendí, ¿ya? Es decir, qué estrategia de evaluación pudiera abordarse en este caso. Entonces acá, por ejemplo, se sugiere evaluar el desempeño de los estudiantes de manera formativa, ¿ya? La idea es que nosotros abordemos desde esa perspectiva la evaluación, ¿ya?, que podamos orientar, que podamos retroalimentar el aprendizaje de los niños, que podamos monitorear también y apoyar como educadores tradicionales o profesores de educación intercultural, que también hay, ¿cierto?, sobre todo en el caso aymara y mapuche, ¿no?
y que se pueda acompañar permanentemente a los estudiantes en su aprendizaje. Entonces, en ese sentido, y sobre todo si estamos hablando de la lengua y de la práctica, ¿cierto?, de las lenguas originarias. Bueno, en este caso se sugiere, ¿cierto?, evaluar, ¿ya?, empleando una rúbrica simple que contenga criterios como los siguientes: uso pertinente de palabras y expresiones en lengua indígena, distinción de las normas conversacionales en relación a los personajes que interactúan, el empleo adecuado de normas conversacionales para ponerse de acuerdo o organizarse, entre otros, ¿ya?, considerando siempre que lo que debe evaluarse es el desempeño comunicativo de los estudiantes. Además, es necesario que el educador tradicional considere que los estudiantes tienen experiencias previas frente a este objetivo, por lo que la evaluación formativa será la instancia que permita ir profundizando y perfeccionando estos saberes a través de la retroalimentación. Adicionalmente, se puede considerar las propuestas de evaluación presentes en los programas de estudio de lengua indígena, ¿no? Ahí también vamos a encontrar en los programas, ¿cierto?, formas, maneras, ¿cierto?, de abordar orientaciones o sugerencias de evaluación. Y a propósito de la retroalimentación, también en las fichas ustedes van a encontrar algunas maneras de cómo poder abordarla, a propósito de todo lo que se ha estado planteando antes en relación a estos aprendizajes, ¿ya? Entonces, acá como estrategia de retroalimentación, por ejemplo, tenemos una buena instancia de retroalimentación para esta actividad es proponer la coevaluación entre los estudiantes, con una pauta simple, donde se priorice la observación de algunos de los criterios planteados en la sugerencia de evaluación, ¿ya?, los que estábamos mencionando antes. De esta manera serán los propios niños y niñas que deberán observar, evaluar y comunicar adecuadamente sus apreciaciones, facilitando una participación más activa de los estudiantes para reflexionar sobre su desempeño, ¿ya? Y eso es bien, bien importante para poder, ¿cierto?, abordar este objetivo, ¿ya?, y de poder acompañar, como decía antes, ¿cierto?, el aprendizaje de los estudiantes, ¿ya? Entonces, acá tenemos dentro de la misma ficha ejemplos de cómo, de qué recursos en el fondo pedagógico utilizar para apoyar, ¿cierto?, el aprendizaje en relación al objetivo y a las estrategias o actividades, ¿cierto?, también propuestas. Y acá ustedes, si observan, están ahí precisamente las imágenes, ¿ya?, o fotografías de los programas de estudio, de los textos escolares que tenemos, ¿ya?, y por ende están citados acá como recursos pedagógicos, ¿ya?, los programas de estudio, las guías pedagógicas, ¿ya?, las guías pedagógicas que realizó el Ministerio junto a UNICEF, ¿ya?, para poder apoyar precisamente la enseñanza, ¿cierto?, de las lenguas y culturas de estos 4 pueblos. O sea, de los 3, perdón, porque quiero recordar que guías pedagógicas en su tiempo, cuando se organizaron, se desarrollaron puntualmente para Aymara, Quechua y Mapuche, ¿ya?, o Mapuzungún. En el caso de los textos escolares sí tenemos de primero a tercero año básico para las 4 lenguas, ¿ya?, y ahí están precisamente citados también. Y guía del educador tradicional en algunos casos, ¿cierto?, en que también se han podido desarrollar, ¿ya? Acá, bueno, se está ilustrando un modelo, ¿cierto?, de recursos pedagógicos en relación, ¿cierto?, a tercer año básico. ¿Y por qué hacer esta alusión? Porque, como ya lo he mencionado, ¿cierto?, nosotros tenemos textos escolares hasta tercero básico para las 4 lenguas, ¿ya?, pero para los cursos siguientes, ahí no tenemos esos recursos. Sí, bueno, se está pensando, ¿cierto?, la manera de apoyar a propósito de las bases curriculares a futuro, de recursos que puedan permitir, ¿cierto?, el trabajo también en la nueva asignatura, ¿ya? Y en ese sentido se están también desarrollando propuestas ya de programas de estudio, ¿no? Seguramente alguno de ustedes ha participado en algún proceso que hemos estado realizando como ministerio para
recoger insumos, ¿ya? Porque además tiene que ver con un acuerdo de la consulta indígena que se llevó a cabo, ¿cierto?, para las bases curriculares, de trabajar con los pueblos, ¿ya?, los programas de estudio. Y eso se ha ido desarrollando desde el año pasado con primer y segundo año básico y ahora estamos tratando, ¿cierto?, de avanzar pese a las condiciones, ¿cierto?, y al contexto en que estamos. Estamos tratando de avanzar en el desarrollo de programas para tercer y cuarto año básico, ya de las futuras o de las bases curriculares. También importante mencionar que dentro de los recursos pedagógicos, que de quinto hasta octavo, ¿cierto?, principalmente van a encontrar ustedes sugerencias para trabajar, digamos, desde los programas de estudio, ¿ya?, y algunos recursos digitales, ¿ya? También eso es bien importante mencionarlo, ¿ya?, que tenemos nosotros una serie de recursos digitales, ¿ya?, donde ustedes pueden encontrar los diferentes materiales pedagógicos, pero también videos que complementan, que pueden servir para ser utilizados en el desarrollo de las clases, ¿ya? Y ahí se han incluido, digamos, perdón, se han incluido a los 9 pueblos, ¿ya?, adelantándonos también a la implementación ya de las bases curriculares, que como ustedes saben, se va a implementar para los 9 pueblos originarios, ¿ya? Por lo tanto, no solamente va a estar cubierto Aymara, Mapuche, Quechua y Rapanui, que es lo que tenemos con el sector de lengua indígena, sino que se van a incorporar los otros pueblos, que son Licanantay, Coya, Villaquita, Cahuéscar y Yagá. Por lo tanto, también ya en estos recursos digitales nosotros hemos ido incorporando, ¿ya?, recursos para estos diferentes pueblos, para tener ahí algunas herramientas, ¿ya?, para apoyar, para complementar y desarrollar, ¿cierto?, las propuestas, digamos, que están en los programas de estudio, ¿no?, en relación a las diferentes actividades, ¿ya? Y aquí, a propósito de los recursos en línea, ustedes pueden observar lo que tenemos, ¿cierto?, en relación a Aprendo en Línea, que es el sitio que ustedes pueden visitar en el botón docente, y ahí van a encontrar la priorización curricular del sector de lengua indígena, ¿no?, de primero a octavo, como lo hemos mencionado, y tenemos además la página de Currículum Nacional, donde están los recursos digitales de pueblo originario, ¿no? Si ustedes observan acá en la lámina, ahí, ¿cierto?, estoy marcando, ahora me acordé que tenía el marcador. Si ustedes observan, ahí está los recursos digitales, y esa es la imagen, ¿sí?, que está para los pueblos originarios, y ahí se fijan ustedes acá abajo, están mencionados los 9 pueblos, ¿no? Y entonces eso nos permite poder tener algunos recursos de apoyo para poder trabajar en esta área, ¿ya? Bueno, quería entonces darle las gracias ¿ya?, en relación a la presentación, y ustedes, ¿cierto?, han ido realizando algunas preguntas, ¿ya? Disculpen, se me olvidó decir al inicio que estaba ahí disponible el chat para que ustedes pudieran hacer consultas, que la idea es, ¿cierto?, poder atenderlas ahora, ver lo que ustedes han planteado acá, ¿no? Tenemos algunas seleccionadas para poder responderlas, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, nos dicen acá,
sería interesante que cada LOF pueda revisar estas sugerencias y complementar con lo que se considera importante desde el KIMUN local. Por supuesto, eso es bien importante, poder abordar estas sugerencias con flexibilidad, ¿cierto? Con el principio de flexibilidad y autonomía que tienen los establecimientos educacionales. Es una propuesta, ¿cierto?, que esperamos oriente, los pueda guiar en su propia realidad, ¿ya? Por lo tanto, tal como dice acá, es muy importante que se complemente, porque además sabemos que en algunos casos, en algunos establecimientos, de alguna manera realizaron su propia priorización, por lo tanto han tomado quizá ya definiciones, ¿no?, con respecto a cómo abordar el aprendizaje en esta situación, ¿cierto?, en este contexto de pandemia, y esperamos que el trabajo que nosotros realizamos para el sector de lengua indígena sea un apoyo, sea un complemento a las definiciones que ustedes ya quizás han tomado, ¿no? Ya, después dice acá, para el contexto urbano, por ahora no hay material específico, sin embargo, con las nuevas bases curriculares viene un programa especial de interculturalidad que servirá para ese contexto. Es una aclaración aquí que se está haciendo desde el moderador. Sí, bueno, evidentemente, como mencioné ahí en las fichas están especificados los distintos recursos que tenemos en el sector de lengua indígena, ¿no? Y tenemos programas de estudio, así como también lo vamos a tener para las bases curriculares, como lo mencioné antes, ¿ya? Ya, alguien pregunta si se mencionará el eje como visión en relación a la oralidad y escritura. Ya, nosotros en el sector de lengua indígena tenemos, ¿cierto?, el eje de oralidad y comunicación escrita, ¿ya? Acá hablan del eje como visión. Como visión es un eje que está considerado en las bases curriculares. Nosotros vamos a tener ahí una diferencia, ¿ya? Porque en las bases curriculares se establecieron 4 ejes, a diferencia del sector de lengua indígena que tiene solamente 2 y que están referidos obviamente a la oralidad, como dije, y a la comunicación escrita. Sin embargo, en las bases curriculares vamos a tener 4 ejes que tienen una pertinencia más cercana a los pueblos originarios. De hecho, los nombres son más largos, ¿ya? Porque tienen los elementos que se consideró, ¿cierto?, en todo el proceso en que se desarrolló, ¿cierto?, la propuesta de base curricular, incluyendo la consulta, ¿ya?, la consulta indígena de las bases, que se quiso explicitar los elementos esenciales, ¿ya? Ya sea desde el ámbito del territorio, ¿cierto?, territorialidad, historia, ¿cierto?, que es un eje, ¿ya? El otro eje que tiene que ver precisamente con la lengua, ¿cierto?, que también va a tener una designación diferente a lo que tenemos en el sector de lengua indígena, ¿ya? Por lo tanto, para que no nos confundamos, ¿ya? Y quizás ustedes estén en este momento con la idea de las bases curriculares, ¿ya? Y como dije al principio, nosotros hemos hecho la priorización porque es lo que está vigente ahora. Nosotros tenemos vigente el sector de lengua indígena. Las bases curriculares esperamos entren en vigencia el próximo año. Por lo mismo que, como dije, vamos a hacer también la priorización de aquí a fin de año para que el próximo año puedan tener la priorización, pero ya para las bases curriculares de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales, porque además cambia el nombre incluso de la asignatura. Ya no se va a llamar lengua indígena, sino que lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales, ¿no? Dice, los objetivos son generales para la asignatura. Según cada lengua, uno recoge los aprendizajes relacionados a cada objetivo, así lo entiendo, ¿no? Bueno, tanto el marco curricular como las bases curriculares a futuro, ¿cierto?, se han establecido objetivos, ¿ya? Los objetivos de aprendizaje que están ahí, ya sean objetivos fundamentales,
fundamentales en el caso del sector de lengua indígena, u objetivos de aprendizaje en el caso de las bases, son transversales para todo el pueblo, ¿ya? Y la especificidad, cómo bajan estos objetivos, se da en los programas de estudio, ¿ya? Por lo tanto, importante ahí que trabajen evidentemente con esos instrumentos, porque ahí está la especificidad por pueblo. Está la especificidad, por ejemplo, de los cuales son los contenidos culturales relacionados a los objetivos, en este caso objetivos fundamentales, ¿ya?, del sector de lengua indígena, que se deben, ¿cierto?, o que se pueden abordar, que se pueden desarrollar. Por lo tanto, la especificidad también de la lengua está ahí, en los programas de estudio, ¿ya? El marco curricular es solamente un referente, asimismo las bases, como la palabra lo indica, es una base, ¿cierto? Es el referente donde están los objetivos que se espera que los estudiantes logren, desarrollen, en fin. Pero la especificidad está en los programas de estudio y también en otros instrumentos, como en el caso de los textos escolares, ¿ya?, o las guías, tanto para los educadores o las guías pedagógicas, ¿ya? Bueno, dice Sumauru, ¿qué recomendaría para un estudiante de quinto año básico que ingresó este año al colegio y es la primera vez que se enfrenta a la asignatura? Tremendo desafío, porque, o sea, si ese niño no ha tenido la experiencia del sector de lengua, si además a lo mejor no es, en este caso, si Sumauru, entiendo que está hablando del contexto aymara, y si el estudiante no es aymara tampoco, es complejo. Sin embargo, se puede hacer un acompañamiento, ¿cierto? Un diagnóstico, ¿no?, para poderse iniciar, para poder partir y ver si tiene algún conocimiento del pueblo de partida, algún conocimiento de la lengua, ¿ya? Porque evidentemente al estar en ese contexto, algún conocimiento quizás puede tener, ¿no? Y en ese sentido hacer un reforzamiento y poder darle el apoyo necesario para que pueda ir de a poco avanzando, ¿ya? Quizás no se le va a poder, evidentemente, pedir lo mismo que a un niño que ha tenido asignaturas desde primero básico, ¿ya? Entonces, es importante el acompañamiento ahí y el refuerzo, sobre todo, ¿cierto?, constante para que pueda el niño ir desarrollando, por lo menos de manera elemental, ¿no?, ciertos aspectos que persigue, ¿cierto?, el currículum de esta área, ¿no? Ya, dicen acá, ¿por qué se enfocaron en los planes y programas del 2009 para priorizar? Nuestro colegio tiene planes y programas del 2016. Bueno, evidentemente que los establecimientos pueden tener sus propios planes y programas, ¿ya? Vuelvo a reiterar, sí, que esta priorización curricular no se hizo en base a los programas, ¿ya? O sea, se toman como recursos de apoyo, pero no se priorizan los programas de estudio. Lo que se priorizó fue el currículum, en este caso los objetivos, ¿ya?, fundamentales, los objetivos, en el fondo, lo que se espera que los estudiantes logren, ¿ya? Por lo tanto, igualmente esos planes y programas propios que ustedes tienen desde el 2016 tienen que tener algún referente curricular, ¿ya?, que lo más probable sea el sector de lengua indígena, porque es lo que está vigente, ¿ya? Las bases curriculares, como digo, recién se aprobaron a fines del año pasado y entrarían en vigencia el próximo año. Por lo tanto, es importante que tengan esa aclaración, ¿ya? Veamos. Ya, acá dice, ¿por qué no se usaron las bases curriculares para la priorización? Bueno, vuelvo a insistir en que
no se consideraron porque todavía no entran en vigencia, ¿no? Por lo tanto, se consideró el currículum vigente, tal como lo dije al inicio, y eso en el caso para todas las asignaturas. Y por lo mismo es que nosotros esperamos poder realizar la priorización de las bases curriculares de aquí a fin de año para que el próximo año sí se pueda trabajar con la priorización, porque esta situación y este contexto, lo más probable es que también el próximo año lo sigamos viviendo, ¿no? Quizás con algunos avances en función de las clases presenciales, quizás. Todavía no tenemos claridad, obviamente, sobre eso. Solo sabemos, como lo mencioné en algún momento, ¿cierto?, que en Rapa Nui, en Isla de Pascua, o Rapa Nui, muy bien, se van a comenzar las clases presenciales, pero no sabemos en el resto de los establecimientos. Por lo tanto, pero independiente, digamos, de eso, la priorización, igual la idea es que se vaya ya trabajando, que se vaya conociendo y que vaya siendo un instrumento, ojalá, de apoyo para las decisiones que cada establecimiento en el fondo también irá tomando, ¿no? Y aquí también han hablado harto del programa de interculturalidad y se lo han preguntado, digamos, al moderador que nos ha apoyado en esta instancia de presentación. Y claro, o sea, comentarles que dentro del ofrecimiento, ¿cierto?, o de la sugerencia de programas de estudio que nosotros estamos desarrollando para las bases curriculares, que se está haciendo para los 9 pueblos, ¿ya? Programas de estudio para los 9 pueblos. También vamos a ofrecer un programa de interculturalidad, ¿ya? Un programa de estudio de interculturalidad que va, obviamente, a recoger ciertos elementos, ¿ya?, a partir de los objetivos de aprendizaje de las bases curriculares, y va a recoger algunos elementos de los diferentes pueblos como para tener, ¿cierto?, el conocimiento y tener un acercamiento, ¿cierto?, al conocimiento, ¿ya?, valga la redundancia, de la relación que se produce, ¿cierto?, entre diferentes culturas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, importante que estemos ahí pendientes, ¿cierto?, de cuando también estos programas puedan estar ya en el sistema, ¿no? Porque también, así como las bases curriculares y en su tiempo el marco curricular, nosotros también lo tenemos que presentar al Consejo Nacional de Educación para su aprobación, ¿no? Nosotros esperamos presentar los programas este año, por lo menos primero y segundo básico, para que también cuando se implemente o entre en vigencia las bases curriculares el próximo año, por lo menos podamos tener ya el apoyo de programas de estudio de primero y segundo año básico, y en este caso también estaría el programa de interculturalidad dentro de eso, ¿no? Bueno, vuelvo a insistir que la priorización, porque preguntan acá, ¿la priorización está en base a qué? Porque he buscado en los planes y programas antiguos que son muy básicos, cuesta encontrarlos. O sea, como digo, la priorización curricular se hizo en función del marco curricular, ¿ya? Los planes y programas, ¿verdad?, que nosotros tenemos para las 4 lenguas, ¿ya?, son un instrumento de apoyo, un recurso de apoyo, ¿ya? Pero insisto, no es que se haya priorizado los programas de estudio, porque eso es otra cosa, digamos, sería otra cosa. Claro, y al entrar en vigencia las bases curriculares de primero a sexto, preguntan dónde estarán los objetivos, ¿saldrán nuevos programas? Claro, como al entrar en vigencia las bases curriculares, ¿cierto?, de primero a sexto, ¿no?, séptimo octavo se va a mantener mientras tanto con el currículum vigente, que sería el del sector de lengua indígena. Por lo tanto, igualmente en esos cursos va a continuar vigente esta priorización que hemos hecho para este año, ¿ya? Sin embargo, de primero a sexto es donde, ¿cierto?, al entrar en vigencia el próximo año, va a entrar con una nueva priorización, ¿ya? Entonces, para que lo tengan presente,
¿ya? En ese sentido, y estemos, digamos, ahí al pendiente de cuando esto ya pueda entrar en vigencia, ¿ya? Entonces, estamos en la hora, ¿ya? Espero haber podido abordarse todos los aspectos principales de esta priorización curricular, ¿ya? Y haber abordado también los aspectos más relevantes, ¿ya? De las preguntas que ustedes fueron planteando, ¿m? y, y desde ya, ¿cierto?, agradecer la participación de todos y de todas, ¿ya? Los que han visto esta conferencia, que próximamente va a estar igualmente en la página, ¿ya? Esto tiene unos días, digamos, de fase, pero después todas las conferencias se van subiendo para que personas que no tuvieron quizás la posibilidad de estar ahora la puedan ver. Y como les digo, todos los recursos ustedes los pueden encontrar ya, y todos estos documentos pueden verlos en Aprendo en Línea y en la página también de Currículum Nacional, ¿no? En Aprendo en Línea, como les decía, en el botón docente, ¿no? Y ahí ustedes, tal como estoy indicando ahí, priorización curricular, ¿cierto? Van al link de la página y pueden acceder, digamos, a todos estos instrumentos, ¿ya? Así es que, bueno, les agradezco a todos y espero que las cosas mejoren, ¿ya? Que la situación de pandemia no nos permita, ¿cierto?, seguir apoyando en este caso a los niños y niñas en sus aprendizajes, ¿ya? Y en su vida personal, ¿no? Y bueno, darle las gracias y estamos en contacto por cualquier cosa, ¿ya? Hasta luego y gracias.